Hola, buenas noches. Mi nombre es María Gabriela Orozco Miranda. Esta tarea es para la clase de Derecho Constitucional Guatemalteco y les voy a hablar sobre los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala. El mensaje claro que transmiten los pueblos indígenas es que siguen siendo marginados, discriminados y excluidos a lo que es Guatemala en hoy. Mejorar la situación de los pueblos indígenas implica respetar los acuerdos de paz y las leyes que protegen sus derechos y su integridad. Hoy en día los indígenas representan más de la mitad de la población en el pueblo de Guatemala, con un total de 6 millones. El acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, firmado en 1995, indica que la nación guatemalteca tiene carácter multiétnico, pluricultural y multibilingüe, y que los pueblos indígenas incluyen a los pueblos maya, pueblo garífuna, pueblo xinca, que constituye al 75% de la población guatemalteca. Las estimaciones sobre el pueblo indígena varían, ya que no hay una cifra exacta, pero se puede decir que se aproxima a un 60%. Los mayas, a su vez, están divididos en 21 grupos lingüísticos y los garífunas esencialmente son de ascendientes africanas. El resto de la nación guatemalteca, desde un punto de vista étnico, está constituido por ladinos o mestizos y la población eurodescendiente o blanca. Ser pobre e indígena en Guatemala significa también vivir predominantemente en el medio rural, dedicarse principalmente en las actividades agrícolas, ser en gran medida de analfabeto, tener índices de escolaridad inferiores a la media nacional. También es tener acceso a los servicios básicos y sufrir diferentes grados de marginación y exclusión social total. Las mujeres indígenas son las que acusan a los índices de los más bajos bienestar como económico y social. En gran medida, ellas son las que son más afectadas por esta situación. No existen fronteras rígidas en estas categorías. Entre los 21 departamentos del país y entre la mitad de la cuarta parte de otros 6 departamentos, existen zonas de alta densidad indígena y en otros la mayoría latina. Uno de los temas de mayor preocupación en la actualidad es la estrecha relación entre el origen étnico y la pobreza. Los departamentos de mayor densidad indígena son también los que muestran mayor incidencia de pobreza y extrema pobreza. Derechos de los pueblos indígenas. Guatemala es una sociedad multiétnica, multibilingüe y pluricultural. Alrededor de la mitad de la población, de 12 millones de habitantes, son pueblos mayas, pueblo xinca y pueblo garífuna. En varias regiones del país, especialmente en las zonas rurales, los pueblos indígenas constituyen la mayoría de la población. La identidad nacional guatemalteca está basada en la gran medida en las culturas vivas de sus pueblos indígenas, con sus tradiciones, con sus valores comunitarios, con sus lenguas y su espiritualidad. Los pueblos indígenas se quejan de las dificultades de acceso a los juzgados, a los tribunales, de discriminación, de exclusión social, de sus derechos consuetudinarios y de la falta de intérpretes de lenguas indígenas en los tribunales, así como los defensores del oficio. O sea, Guatemala es un país en el cual tiene diferentes idiomas, pero lamentablemente en lo que son juzgados, tribunales o personas que trabajan en ese servicio no hay intérpretes, no hay tanto como tal. Algunos de los derechos
de los pueblos indígenas. El derecho de los pueblos indígenas a disfrutar y ejercer sin discriminación los derechos humanos reconocidos en normas internacionales en una doble dimensión, como una persona individual y como pueblo. El derecho de los pueblos indígenas a conservar y reforzar a sus propias instituciones políticas, económicas, sociales y culturales. Otro derecho es la obligación del Estado mantener el mecanismo de eficaces para la prevención y el resarcimiento de todo acto que constituya violación, menoscabo a los derechos de los pueblos indígenas. Han pasado varios años desde la firma del Acuerdo de la Paz, sin embargo la paz, la estabilidad, la integridad física para todos los ciudadanos en el país de Guatemala están lejos de alcanzarse. El mensaje claro de los pueblos indígenas es que siguen siendo excluidos, marginados y discriminados en Guatemala de hoy. Mejorar como la situación de los pueblos indígenas para respetar los acuerdos de paz que protegen los derechos y su integridad a los pueblos indígenas, los compromisos con la efectividad, las leyes de Guatemala que protegen a los indígenas y evitar así la violación de sus derechos. Han sido adoptadas diversas leyes, como la ley de los consejos de desarrollo urbano y rural en el Código Municipal, en donde se reconoce la personalidad jurídica de las comunidades indígenas, las alcaldías indígenas, la consulta de las comunidades o autoridades indígenas y las tierras comunitarias. El genocidio en los pueblos indígenas es un conflicto que constituye memoria viva y todavía es una herida abierta en la sociedad guatemalteca. Esto sigue afectando a la sociedad guatemalteca. A pesar de los años, estos factores siguen afectando nuestra actualidad. Guatemala tiene la capacidad de la obligación de implementar una política efectiva de derechos humanos en compañía de otras organizaciones con el fin de erradicar la discriminación a los pueblos indígenas.